esto. ¡Ay, qué feliz soy! ¿Cómo van, chicos? Miren, soy muy feliz. Miren, miren, mochila, 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 mochila. ¡Ay, esto no se muestra! Miren, miren, miren. Mochila de recamadas. Esta solamente tiene la tela, faltan piedras. Esta sí ya está terminadita, solamente falta el fajón. Esta también, ay, esta quedó muy bella, me encanta la combinación de perlas porque le cortó un poquito el color a tan amarillo, pero sí, me gustó dejarle unas pocas amarillas. Miren qué hermosa, miren. Esto está llenísimo de brillos. Yo creo que en la cámara no se alcanza a percibir la cantidad de brillos que tiene, pero tiene cantidades de brillos. Impresionante. Me encanta cómo se ve. Está preciosa. Y miren, chicos, para la colección. Hermosa esta tela. Es espectacular. Bella. Me encantó. Muy lindas, muchachas. Yo feliz y orgullosa de mis mochilas. ¿Cómo van ustedes, chicos? Y les cuento que vamos en la vuelta 32, creo yo. Voy en esta vuelta donde terminé este corazón. Vuelta 30, ¿y qué le digo yo? No, vuelta 31. Creo que quedamos en la vuelta. Alguien que me haga el favor y me recuerde en qué vuelta quedamos, si en la 29, o en la 28, o en la 27. No, de más que la 29, muchachos. Cierto que más que quedamos en la vuelta 29. ¿Cómo están, chicos? Feliz día San Valentín. Perdón que yo no terminé haciendo en vivo el viernes, pero pasa de todo. Pasa de todo. Bueno, las chicas que me siguen en todas las otras redes sociales se enteran de todos los chismecitos, de todo lo que pasa. Pero vamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, esta mochila está quedando grande, linda. Está quedando bonita, me gusta mucho. Buenas noches a todos los compañeros, compañeras. Geraldine, ¿cómo estás? Llegaste tarde al en vivo de Facebook y se perdió la colección de mochilas. Judith, buenas noches, bienvenidas. Chicas, a partir del miércoles, el miércoles se les empieza a enviar todos los materiales. Ya hay grupo de WhatsApp para taller de fajón paleteado técnica guayú. El taller que empezamos el 2 de marzo, les doy la información completa, es un taller para aprender a hacer fajones paleteados en técnica guayú y la clase. No, se necesitan muchas clases. No, se necesitan muchas clases. Sí, ahorita hablo con ella. Chicos, entonces, mira, lo que vamos a iniciar es taller de fajón paleteado en técnica guayú. Hoy ya hicimos grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, se hizo el primer en vivo porque tenía que dar las medidas del telar, los materiales que vamos a utilizar extras como la paletita para palatear, yo le coloco 2 palos, tonón de palo, tonón de... la calada de palo, la calada de tonón, la paletita para paletear. Los telares tienen que tener varilla extensora para poderlos, para la tensión a la hora de tejer. Esta clase la di hoy. ¿Por qué la di hoy? Porque la mayoría de chicos que están en el extranjero obviamente tienen que mandar a hacer su telar y necesitan tiempo. Entonces, por eso di esa explicación desde hoy para que ellos tengan toda esta semana que entra tiempo de mandar a hacer sus telares. Para los chicos que compraron el material con nosotros, el miércoles se va todo lo que ya está listico se va el miércoles y las otras personitas que por alguna razón de pronto solo hicieron separaron su material pero todavía no han confirmado todo, ese se va pues después, jueves, viernes, sábado, no pasa nada. Pero ahí vamos súper bien. Yanú, buenas noches, ¿cómo está? María Gamarra, Uladis, buenas noches. Loida, bienvenida. Jenny, buenas noches. Yanú, hoy no hizo clase en Facebook. Sí, Yanú, vengo desde allá, vengo de allá. Oiga, ¿dónde hice yo clase? Sí, claro, en la página principal. Geraldine, buenas noches. Ahorita me veo la repetición. Bueno, Geraldine, fue chismecito más que todo. Doris, buenas noches. Víctor Hugo, hola, ¿cómo estás? Norma Verónica, bienvenida. Geraldine, si estaba ocupadita, no pasa nada, no te preocupes, Geraldine, que yo sé que ustedes también tienen cositas que hacer. De hecho, yo entré muy tarde, chicas, que ando con vueltas de David, porque como va a entrar a estudiar, gracias a Dios. Uladis, ¿cuánto cuesta el taller de fajón paleteado? Hábleme por interno, por favor, y le doy toda esa información. Porque tenemos la facilidad que si lo quiere con material, va con material. Si lo quiere sin material, pues sin material. Chicas, bueno, creo yo que esta anterior es la vuelta 30.
Me confirman en qué vuelta quedamos, si no es la 30 me confirman, pero yo no he avanzado más, que terminé la vuelta que les dejé empezada, hice una vuelta completa y llevo la mitad de la 31 según yo. ¿Listo? Entonces, 1, 2, 3. Ah, no, llevo la vuelta de la 32. 1, 2, 3, porque este corazón lleva 3 vueltas. ¿Cuál es este corazón? Ah, no, sí, de la 31, muchachas. 30, 31 y voy la mitad de la 32, sí, ya, confirmado. Norma Verónica, saludos. María, buenas noches. Alejandra, buenas noches. ¿Cómo está? Edilia, buenas noches. Yanu, pero no me avisó. No, Facebook no avisa. Está como raro estos días. Geraldine, Yanu, ya somos dos. Sí, no, yo las entiendo porque sí, no avisa, muchachas. Sí, Geraldine estaba perdida. No, chicas, sino que también entré muy tarde. Entonces les voy a leer la 31. La vuelta 31 dice que yo tejí. Sí, esa es la 31. Dice que me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doraditos, 3 lilas, 1, 2, 3, 4 rosas, 2 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rosas, 2 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dorados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rosados, un lila, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rosados, un lila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 rosados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dorados, 1, 2, 3, 4, 5 fucsias, un lila, 2 dorados. Y acá ya terminé la vuelta 31, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lilas y empieza la 32 acá. ¿Listo? Entonces en la 31 terminamos este corazón. Me gusta mucho cómo se ve la sombra. Me encanta. Señora Olga, buenas noches. Rosemary, buenas noches. Muchachas, miren la vista que tengo yo. Miren. Estas hermosas mochilas. No, tengo muchas más, pero es que estaba checándoles a las chicas. Ahí, miren esas hermosas mochilas. Miren, miren esas hermosas mochilas. Muy bellas, ¿cierto? Estaba mostrándoles a las chicas las mochilas que, bueno, las dos telas nuevas que me llegaron, pero no, me llegaron solo para esas dos mochilas, para yo armarlas. Es para armarlas, o sea, ustedes no vayan a creer que a mí me llegan armadas las mochilas. No, 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 ni sueñen, muchachas, no vea. Esta, ya la boté. Esta es la tela, mire, se las muestro porque dirán, ay, pues así que gracias y a la profe le llegan. No, 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 no. Me conseguí la tela porque esta tela es muy escasa, muy, muy escasa, para yo armarla. Pero a mí me llega la telita así. Miren lo que me llegó de telita. Miren, yo la armo y le pongo la magia de las piedritas de todo. Las mochilas sí he estado haciéndolas yo con el sudor de mi frente. El sábado, como a las 3, 4 de la tarde, llegó una compañerita que hacía mucho no venía. Y yo dándole, profe, ¿qué hace? Y yo, mochilas. Dijo, de verdad, y yo, sí, no descanso día y noche haciendo mochilas. Vea, ya le daba risa verme a mí dándole a esas mochilas, muchachas. Pero les dio fue risa, le dio fue risa porque ella seguramente pensaba que no, que me iba a encontrar, no sé, como ya era el sábado en la tarde descansando. Y yo, hágale, creo que estaba terminando, no sé ni cuál estaba terminando, pero estaba terminando una de esas, todavía me falta una para colocar la tela, porque me llegaron 2 telas nuevas. Entonces la que estaba terminando era pensando en una de las telas y me falta todavía otra más para acomodar la azulita. Entonces sí me dio mucha risa porque ella, ay, profe, ¿cómo que usted está tejiendo una mochila unicolor? Y yo, no, sí, es lo único que he hecho estos días. Termino mis labores, mis clases, mi todo y hacer mochilas unicolor. Uy, muchachas, duro, que se ve más hermosa. Ay, sí, Alejandra, buenas noches, Geraldine. Me encanta la de Rosita. Sí, Geraldine, están hermosas. Y esta tela es bella, no sé, esta tela me fascinó, no sé, no sé. Yo siento que son como claveles. Me encantó. Esta me encantó. Lo único, pero ya les muestro, me llega el pedacito así. Ustedes no vayan a creer, ay, no, es que la profe le llegan por kilómetros de tela. ¡Ja!
Bendito, muchachas. Bueno, y les voy a mostrar cómo va la vuelta 32. ¿Listo? Que ya va adelantada. Aquí empieza la 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dorados, 1, 2, 3 lilas, 1, 2, 3, 4 rosas, 2 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 doradas, 1, 2, 3, 4, 5 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rosas, un lila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rosas, 2 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fucsias, 2 lilas y todo dorado, porque ahí ya acabé con este corazón. Es la vuelta 32 que en este momento estoy tejiendo. ¿Listo, mis niños? Es la vuelta 32. Sí, chicos, que ustedes pensarán que a mí me llega la tela, quién sabe cómo. Les voy a mostrar la azul también, porque bueno, estas sí ya no las puedo mostrar. Estas ya están puestas ahí. Estas sí ya están pegadas. Todo esto ya está súper pegado, pero estas dos telas que me llegaron nuevas hoy, sí no llegan pegadas, porque es que sí tengo personas que me insinúan, no, profe, pero así que gracias a usted ya le llega la mochila lista. Yo no, mire, solo un alfilercito ahí, vea, vea. Mire, todo esto me ha tocado a mí hacerlo, sino que yo se las coloco ahí encima para mostrarles, pero todo esto me tocó a mí hacerlo y tenerlo listo. Bueno, de hecho le quité esta tela, porque yo ya, no, me falta una mochila por hacer y es esta. Mire, esta la tenía vestida con esta tela, pero también les muestro, vea, es este pedacito de tela, que una señora como que compró una y ella pensaba que seguramente era unos 10 metros. No, 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 vea, este es el pedacito de tela para yo vestir mi mochila, vea, este pedacito para vestir mi mochila. Y tenía esta mochila vestida, pero como hoy me llegó este azul, yo tenía que presumirlo. Entonces, ¿qué hice yo? Le quité esa tela y le coloqué esta. Pero yo sí les aclaro, no, muchachas, no es soplar y hacer botellas. A mí me toca hacerle todo, pero pues me encanta tenerlas vestiditas para saber pues que si me hace falta una mochila. No, si esta ya tiene pompones. Ya iba a decir que esta era la que estaba tejiendo, no. Esta ya. Entonces, claro, miren, muchachas, ya me toca vestirlas y acomodarlas, pero entonces esta telita era la que estaba puesta acá, yo se la quité para colocar la otra, pero mire, es esto es un pedacitico de mentiritas, que la señora decía, me da tristeza el pedacito que me llegó. Miren, a mí no me da tristeza este pedacito, yo sé que con este pedacito me hago una mochila así de hermosísima, mire, así de preciosa me hago mi mochila, la magia la pongo yo. Esto es inspiración, pero la magia realmente la pone la persona que teje, la persona que tiene el arte, la persona que tiene ese amor por el tejido, es la que hace que este pedacito de tela se convierta en una pieza tan espectacular como esta. Pero realmente, vea, mire, esto no es nada más. Que recuerdo tanto que la señora decía, me dio tanta tristeza ese pite de tela que me llegó. Mire, esto es un pite de tela. Mire, esto es un pite de tela. La magia la pongo yo. Yo hago el milagro de que este pedacito de tela, chicas, sí, el milagro suena un poco exagerado, pero es verdad. Este pedacito de tela, sin nada de inspiración, sin nada de cariño, sin nada de creatividad, es un pedazo de tela. Mire, mide 2/4, mis manos son grandes. Hágale cuenta con un poquito más de 4 dedos. Y de ancha, se la mido acá. Mide 1/4 larga. 1/4 larga. 1/4 larga. 1/4 larga. ¿Por qué la estoy midiendo así? Porque así me la midió la señora. Dijo, vea, qué tristeza ese pite de tela. Dijo, qué tristeza ese pite de tela. Dijo, mide más de 1/4. Alguito más de 1/4. Que ella, ¿para qué eso? ¿Qué iba a hacer con eso? Yo digo, falta muchachas de creatividad porque vea, esta mochila, mire lo que tiene de alto. 1/4 larguita. 1/4 larga. La estoy midiendo así porque así la midió la señora. Ahora la voy a medir como debe medirla una persona pues que tiene 1 metro a la mano. Mire, en total esta mochila
me mide 23 centímetros de alta, pero de donde van los pasadores hasta abajo, 21 centímetros. Mire, con un pite de tela, 21 centímetros, mire. Con un pite de tela se hace esa maravilla. Voy a medir esta. Voy a medir esta porque es que dijo, ay, qué tristeza me dio ese pite de tela. Mire, hay pedazos vacíos, porque no vayan a creer que es que a mí me llega la tela así. Yo que hago milagros, pero a mí no me llega la tela invadida de flores. Vea, vamos a medir esta. Tiene 26, pero mire, aquí donde está este pedazo vacío no hay 26. Mire, 20, no, 23, ¿cuáles? Mire ese pedacito. Pero entonces ahí es donde está el arte. Yo por eso hice un taller para enseñarlo. ¿Por qué? Porque yo sé que la tela viene así. Yo tenía que enseñarle a las chicas cómo sacarle el máximo provecho a ese pite de tela. ¿Por qué? Porque es que ustedes no tienen que tener cantidad, sino calidad. Entonces, en mi caso, la mochila tiene 21, 23 centímetros, 20, ¿qué? De los pasadores hacia abajo, 21 centímetros. O sea que yo de este pite de tela, que en este caso, si cuento el tul hasta allá, me mide 28, pero yo no voy a necesitar sino un 25. Mire, vea, 25. Agarremos esa flor. Tengo acá 26, pero resulta que, mira, acá tengo un vacío. Entonces yo en sí necesito 21 centímetros de tela para forrarla. O sea que yo todo este pedacito lo puedo desechar. Estos pedacitos que están un poquito poblados, los puedo desechar. Y voy a utilizar los pedacitos más rellenitos, mire, mire. Y este pedacito que hay vacío acá va a quedar debajo de la mochila. No, no me va a hacer falta. Voy a utilizar este pedazote que está bien bonito y bien surtido. ¿Sí ven? Entonces no les dé tristeza que porque tiene un pite de tela. Vea, a mí me llegó un pite de tela. Y esto es un pite de tela. Vea, les suelto esta. Porque ustedes dirán, no, pero claro, no, vea, esto es un pite de tela. Que mide exactamente, porque yo estoy haciendo todas las mochilas el mismo tamaño, el fondo el mismo tamaño, el cuerpo igual de altas. Y este pite de tela me mide igual, vea. Mire, mire, acá llega un pedacito de tul vacío. ¿Y yo qué puedo hacer? Nada, acomodarme con el pedacito de tela que no está vacío, que sería, en este caso dice 25 centímetros. De la flor acá ya me merma 23. ¿Sí ve? Yo tengo que guiarme con lo que tengo. Yo no me puedo poner, pero entonces ahí viene la creatividad, que es lo que yo he hecho con mis mochilas recamadas y se me ven rellenas. Yo no tengo mochilas recamadas despobladas, pero es la magia que hacemos nosotras las artesanas cuando tenemos cariño por lo que hacemos. Perdón que esta clase no era para esto, pero muchachas, me fui por ese lado porque recordé una compañera diciendo que qué tristeza ese pite de tela. Entonces, aprovechando que yo tengo mis mochilas apenas a medio vestir, tenía que mostrarles que con ese pite de tela es que se hace la magia. No son con kilómetros de tela, no, chicas, yo no manejo kilómetros de tela. Miren mi pedacito de tela y con eso visto mis mochilas. Entonces, ahí les confirmo, mis niñas, para que no vayan a creer ustedes que no, que es que se necesita comprar kilómetros de tela. No, con lo que hay, con eso camellamos, con eso le hacemos. De hecho, yo pensaba hacer las mochilas más altas porque hay pedacitos de tela una gotica más largos. Pero si vieron que hay pedazos despoblados, entonces yo no puedo hacer cuentas que todo viene relleno. No, trabajo con lo que hay. Ay, esperen que yo gire esto para algún lado. Ahí se cruzó, ya, creo que. Entonces, nada, muchachas, tenemos que saber que trabajamos con lo que hay, con eso camellamos, con eso le hacemos, con eso avanzamos, con eso nos llenamos de inspiración y para adelante. No nos podemos poner a esperar. Se ve más hermosa, sí, señora Alejandra, bellísimo, gracias, Geraldine. Me encanta la de Rositas, hermosa. Inés, buenas noches, señora Inés. Esa tela nueva está hermosa. Sí, muchachas, está preciosísima. Ay, sí, señora Inés. De hecho, ¿sabe qué pensé yo? Que más que eso lo vendían, era para eso, para confeccionar vestidos espectaculares. Esta es la vuelta 32, la mía. Yo creo que eso tiene que ser para sacar vestidos. Yo también digo lo mismo. No, esta parece la 31. Estoy terminando yo. Parece la 31. Heidi, buenas noches. Yo forré la mía con esa tela y me quedó divina. Sí, señora Heidi, es que toca sacarle provecho.
Sí, no, la señora, pues yo me imagino que no lo hizo de mala onda, por eso no menciono a nadie, que no se ofenda a nadie, no, 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 sino que por eso aprovecho a explicar, porque ella dijo, ay, qué tristeza ese pedazo de este pite de tela, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer? Maravillas, maravillas se hacen con esos pites de tela. Y si usted hace maravillas con ese pite de tela, ahora imagínense, muchachos, les voy a mostrar que yo les estoy mostrando el pite de tela que me llegó a mí, que ya vieron este pedacito, que es la misma medida del otro que les mostré. Que lo que pasa es que esas telas son muy, muy escasas y normalmente no consigue uno como quisiera. Miren el que yo envío. Yo envío en el taller este. Mire, ya les mostré el pite de tela que me llegó a mí para forrar una mochila, porque ese pite de tela que me llegó a mí fue para forrar una mochila, que ya vieron. Miren el pedazo que yo envío, 25 de ancho y miren todo lo que trae. ¿Ah? ¿A quién? No. Mira esto. Miren, chicas, así la envío yo. ¿Y de dónde? Entonces, miren, chicas, el pedacito que vendo yo. Mire, ya les mostré el pedacito que yo me conseguí para mis mochilas. Este es el que vendo yo, 25 de ancho y miren todo de largo que viene. ¿Sí ven? Miren todo lo largo. ¿Ah? Vea, todo este es el largo que viene. Mire. Entonces, ¿sí ven? Vienen estos 25. 25 de ancho. Y de largo, creo que trae como 1 metro, 1,30 m. Bueno, vienen muy diferentes porque algunas traen como que estas raíces más largas, otras no tanto. Entonces, posible. Por ejemplo, pues esta obviamente no va a medir lo mismo que esta. Entonces, si en un pedazo vienen todas así corticas, pues va a ser menos. Si la contamos hasta acá, pues va a ser más. Pero mire, de aquí sí me salen 2 mochilas, no como el pite que me llegó a mí. Vea, de aquí salen 2 mochilas, ¿sí ve? A lo largo sí salen 2. Entonces, ¿sí ven la gran diferencia, muchachas? Y estas son las partes que nosotros vendemos. La tela que nosotros estamos entregando en el taller es así, no como el pitequito que me conseguí yo para la colección de mini mochilas. No, no son mini mochilas, son mochilas medianas. No, son mochilas medianas, muchachas. Sí, quedan muy lindas. Nosotros en el taller sacamos la mochila y aparte estamos sacando el neceser. Ay, yo no le avancé ese neceser, hoy lo voy a avanzar. Y estamos sacando el neceser, muchachas. Estamos sacando el neceser. Dijo una señora que le mostrara el pitico del azul. Ya les muestro el azul. Lo que pasa es que la azul, ya les muestro. Me están pidiendo que les muestre el azul qué tan grande es. No, yo conseguí esos 2 pedacitos, pero por milagro de Dios, mija, porque no se consiguen. Ya, ya. Mire, acá se la quité a esta mochila. Esta era la mochila que estaba vistiendo el azul. Y vean, les muestro el pite que es el azul. Miren el pite que es. 25 de alto, porque sí tiene 25. Y miren el pitico que es. Venga, yo quito mi mochila acá para que ustedes vean. Miren el pitico que es. Miren, ¿sí ven? Miren, nada más. Esto fue lo que conseguí. Este pitico. Vean. Esto, ¿sí ven? Ese pedacito, nada más. No conseguí más porque es una tela súper escasa y me ofrecieron ese pedacito. Yo dije, sí lo necesito para mi colección. Esto es todo, vean, nada más. Solo una mochila. No vayan a creer que 2, que 3, que 4. No, miren. Solo me alcanza para vestir esta mochila. Miren. Solo para esta, vean. Apenitas. Y eso porque yo tengo muy claro, mire, apenitas hasta ahí. Porque yo tengo muy claro
el tamaño que estoy sacando mis mochilas. ¿Sí ve? Solo me alcanza para ahí, mire, nada más, no me sobra una milésima, vea. ¿Sí ven? Entonces, sí se me hizo injusto cuando dijo la señora que se pite, que no, que qué iba a hacer con eso, que qué tristeza. Yo, con ese pite hace maravillas. Míreme yo con este pitico y voy a forrar mi mochila, no me alcanza sino para una. Eso voy a forrar. Entonces, sí, muchachas, sí, esto no es como que diga uno la voy a conseguir cuando quiero, no. Es lo que hay, muchachas, es lo que hay. Y ahora que estamos locas por las mochilas recamadas, nos toca resignarnos. Marisol, buenas noches. Leonor, buenas noches. Jorge, buenas noches, bienvenido. Marta, buenas noches. Lindas sí están, porque están bellísimas. Miren, chicas. Esta está disponible, no han confirmado. Esta está disponible, esta también, mire. Tengo esas tres. Bueno, la azul también está disponible. Si alguien quiere el azul, dígame ya sí, porque muchachas, ya les mostré que no me llegó sino para una. Confirmamos cómo las quieren terminadas y se las entrego terminadas a petición. Recuerden que yo trabajo sobre pedido, pero les muestro qué telas tengo. ¿Para qué? Para que usted coja su mochila, yo me pongo a trabajarle. Bueno, la mochila ya está hecha, pero me pongo a trabajarle en la recamada, en los terminados y que la tenga usted hermosa. Entonces, vea, esto tengo disponible. Estas mochilas están disponibles. Esta pues ya está prácticamente terminada. Esta le falta tantico, pero ahí vamos. Están disponibles. ¿Listo? Si alguien la quiere, de una. Eso sí, me tienen que dar esta semanita para entregársela por ahí el lunes para alcanzar a recamarla y a colocarle todas las piedrerías. Esta sí ya está lista, esta solo le falta el fajón. Colocarle todas las piedras, todas las cositas, si quiere bolsillo interno y entregarla. Si es para madres, va empacada en papel o en caja de regalo con dedicatoria, por ejemplo, de mamá, ¿quién ponemos acá? Pongamos a Leonor, de tu mamá Leonor para mi amada hija, pongámosle Pepita, con mucho cariño en su cumpleaños, así va la dedicatoria, obviamente con su tarjetica, cajita o bolsa de regalo y se le envía por paquetería para que le llegue el regalo a su hija, a su hermana, a su mamá, a su tía, con buena dedicatoria, bien hermosa. Y obviamente hecha sobre pedido para que sea al gusto de ustedes, o sea, que realmente la mochila quede como usted la quiere. Mirta, buenas noches. María José, buenas noches. Soy de Indonesia. Ay, María José, hasta Indonesia no enviamos. Hasta Indonesia no enviamos, pero puedes ver estas hermosuras. Seuri Adriana, buenas noches, Seuri Adriana, mire mis mochilas hermosas. Esta es muy bella, es un azul muy lindo. Yo sé que en la cámara no se ve tan espectacular, pero ay, en persona es tan lindo, tan súper espectacular. Bueno, chicos, sigo acá en la vuelta 31, es vuelta 31, confirmada. Vuelta 31, no 32, como les estaba diciendo. Igual, muchachas, si tienen duda, me hablan por WhatsApp, no se me preocupen, que digan, ay, no, profe. Ay, sí, Seuri, está espectacular. Lo único malo es que solamente me llegó para esta mochila nada más, pero no importa, ahí les tengo la mochila hecha, listica para la que la quiera adquirir. Aprovechen, muchachas, que estoy terminando. El sábado vino la señora Rosalba como a las 3 de la tarde y yo dele tejiendo mochilas. Decía, profe, ¿para qué tantas mochilas unicolor? Y yo, porque me van a llegar 2 telas. Y ella, de verdad, yo sí, me van a llegar 2 telas. Y yo, teja. Ay, profe, ¿cómo así? Sí, vea, y tengo esta, pero me van a llegar 2, entonces tengo que hacer 2 mochilas. Alcancé a hacer una mochila unicolor y ¿qué es esta? Porque esta azul, resulta que el azul me tocó quitarle la tela, pero no estaba sino puesta. Esta era la que tenía la azul. Entonces, para poder vestir la azul, le quité esta tela. Entonces, me falta una mochila unicolor. Sí, definitivamente me falta. Entonces, me toca ponerme la tarea de tejerla. Muchachas, yo me acuesto a la 1 de la mañana. Ustedes no me van a creer, pero yo termino acá el en vivo y a la 1 de la mañana me acuesto porque yo tengo que tejer lo que es blanco clarito, colores claros en la noche. Entonces yo me llevo mi tejido para la alcoba y me siento allá a tejer hasta la 1 de la mañana. Ya a esa hora sí me agarra el sueño a dormir para poder tener todas estas mochilas y si no,
Yo no ve que estas son las mochilas recamadas para madres y necesitamos entregar todo esto. Todo esto toca entregarlo ahora para madres. Ay, está muy bella. Y esta color blanca con amarillo me encantó. Es hermosa. Es muy bella. Entonces, chicos, pidan su mochila, sepárela, que cuando ya esté lista para hacer el envío, simplemente se le envía por paquetería y ya tiene su mochila a la puerta de la casa. Qué colores tan hermosos. Sí, están espectaculares. Están bellos, bellos, bellos. Muy bellos están, muchachas. Y en el taller de recamadas se trabajó muy bonito, muy bien. Estamos haciendo el neceser. Tengo que terminarlo para enseñarle a las chicas cómo lo forran. Pero se está trabajando muy bonito el taller de las recamadas eh, para enseñar mucho. O sea, yo quiero que las chicas aprendan demasiado ahí para que no tengan el problema de que si les llega como me llegó a mí, que a mí de esta tela me llegó un pedacito nada más, de la otra también, que no tenga el problema de decir, ¿qué hago con eso tan poquito? No, que sepan que sacar la mochila de esa medida para que les quede bien hermosa. ¿Qué fue lo que hice yo? Todas las saqué de la misma medida. No saqué una más grande, una todas exactamente de la misma medida y por eso la tela me funcionó. Si no, no me funciona esa tela, porque de verdad cuando uno consigue por ahí así, esos pedacitos son exclusivos, exclusivos, exclusivos. Entonces, no, chicos, eso les cuento. Acá estaba punto sobre punto, sí. Ay, no, todavía no es punto sobre punto, si dejo uno libre. Geraldine, ay, profe, tristeza, ya no me alcanza la creatividad. Geraldine, a mí no me alcanzó la creatividad, a mí no me alcanza el tiempo, a mí ya no me alcanza nada. No, Geraldine, sí da tristeza cuando la gente no le pone sentido a las cosas. Porque yo sí con todo, muchachas, yo con todo le hago. A mí me dice alguien, ay, ¿será que esto se puede hacer? No, si no se puede hacer, lo inventamos, pero que lo sacamos, lo sacamos. Todo, 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 muchachas. Me pusieron en una tarea con unas piedritas, unos canutillos y unas cositas que a ver qué podía explicar. Ah, no, muchachas, esa cliente quedó más asombrada porque estamos también trabajando, bueno, más adelante les muestro, pero estamos trabajando mochilas Canguama para recamar. Pero entonces más adelante, chicas, porque este fin de semana sí no le pude hacer nada a las mochilas Canguama. Lo que yo les digo, estaba feliz tejiendo las dos mochilas unicolor para esta y para el azul. Entonces las mochilas Canguama nada, están pausadas. Pero sí quiero recamar con mostacilla y solo que este fin de semana no alcanzó el tiempo para mostrarles y también pues enseñarles, chicas, que de todo, se puede hacer de todo, con todo y de todo. O sea, usted no se limite. No es que no hay, no, chicas, no hay un final para lo artesanal, para las cosas que hacemos que salen de nuestra mente. Tengan claro eso. Todo lo que es creatividad no tiene final. ¿Por qué? Porque como usted está tan empapado de un tema, es más fácil que su cerebro evolucione a un nivel más alto sobre el mismo tema que se apague. Porque como usted todo el tiempo está trabajando alrededor de lo mismo, entonces es más fácil que usted tenga más creatividad, que tenga más ingenio, que tenga como esa agilidad y esa facilidad de hacer cosas diferentes a que se apague eso. O sea, a uno no se le acaba la creatividad. ¿Qué es lo que pasa? Que como estamos, bueno, mientras tengamos una mente sana, mientras estemos bien de salud, tengan en claro eso, ¿no? Porque cuando empezamos a estar malitos de salud, no hay creatividad que sirva. Estoy hablando en el estado que estamos en este momento, con muy buena salud, con la creatividad a 1000 por 1000, uno siempre quiere inventar más. O sea, uno quiere inventar más. Entonces, esa es la gran ventaja de nosotras, que estamos todo el tiempo rodeadas de tejido. Entonces, por ese lado, la creatividad está a flor de piel. No estamos como que ahí pensándolo mucho. Punto sobre punto y acá los dos lilas. Ay,
Geraldine, no. No, Geraldine sería de mamá Pepita para hija Julanita. No, qué creatividad de ti para mí, sí. No, pero sí sería muy lindo, señor. No, está haciéndome regañar con la señorita Geraldine. ¿Qué dijo ahora Geraldine? Ah, No, 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 no. Cuidado con las telas, muchachas, porque ya les mostré el pite que me llegó. No me llegó más. Me llegó esos dos pites que ya les mostré, que ya. Geraldine, sonrisas. Ay, Geraldine, ¿usted qué le estaba haciendo al gerente de ventas que está de que sonrisas y sonrisas? Mire lo bello, chicas. Ay, hola, Kelly. ¿Será Kelly? Geraldine. Ah, sí, Geraldine. Por acá viene el gerente de ventas. Ay, que Geraldine, que no sé qué. No, chicas, yo estoy muy emocionada porque estoy trabajando mucho, pero se ve el resultado. Entonces, las mochilas así ya vestiditas que digo, sí, se va a ver lindo, eso me alegra mucho. Igual, chicas, pueden separar la mochila y ya la terminación la decidimos juntas. Si me dicen, no, yo quiero, por ejemplo, esta, pero quiero que todas las perlas sean, pongámosle rojas, que usted diga, no, yo quiero que las perlas de esas sean totalmente rojas, la piedrería iría totalmente roja. O antes, al contrario, si me dicen, no, quiero que lleve rositas, otros colores, pero no rojo, también. Porque tengo variedad de perlas. Ah, es que no les conté. No les conté. Miren, miren. Vean. Miren la cantidad de perlas. A mí no me gusta mucho comprar perlas por tiras. Yo las compro por libras. Esta es que ya la agoté. Vea, yo las compro por libras. A mí no me gusta por tiras. Cuando compro por tiras es porque voy a ocupar muy poquitas. De resto, me encanta por libras. Miren, me llegaron todas estas y aparte tengo más. Esto lo gasté, lo invertí, no lo gasté, lo usé, lo utilicé. Lo utilicé en mochilas que ya entregué. Esto eran también bolsas por libras. Miren lo poquito que me queda, que también organicé, porque esto eran libras. Mire, estos son cunchos que van quedando, entonces lo que hice fue juntarlos. Yo digo, si tengo un poquito de uno, un poquito del otro, junto ahí. Las que tenía bastante que las separé. Esto viene por libras. A mí no me sirve comprar tiras. ¿Por qué? Porque yo utilizo demasiadas. Entonces, estaba también en esta tarea, muchachas. Ay, les voy a mostrar estas otras. Cantidades. Mostacillas, miren. Estos son también perlas, pero son diminutas mostacillas en cantidad. Y miren estas gigantotas. Y mostacillas y más mostacillas, porque no, yo compro cantidad porque yo utilizo mucho. Y no les muestro el resto de piedras que tengo, porque esas sí las tengo todavía revueltas. Mostré lo que tengo bonito. No me iba a poner a mostrarles lo revolcado, mostré lo lindo. Ay, no, muchachas, sí, mostré la cantidad de piedras, porque entonces yo tengo que tener mucha variedad de color, porque yo tengo clientes que me dicen, yo quiero, por ejemplo, una muchacha estaba interesada en la amarilla y dijo, pero déjemele un poquito de amarilla, mire, eso hice yo, amarilla, muy poquita. Entonces, eso, si ustedes escogen una mochila de estas, ustedes pueden, hola, Pati, yo estoy desde Colombia. En Colombia, yo estoy en Bogotá, Colombia. Estamos acá en la localidad de Puente Aranda. Y entonces mi ventaja es esa, que yo tengo que comprar cantidades. ¡Ay, no! Y no les mostré la otra. Miren, ahí está la otra caja llena de perlas. Mire, esta es la otra caja llena. Solamente que tengo la tarea de la mini mochila encima, entonces no quiero revolcar nada. Y mire, aquí está. Estos son mis tareas. La mini mochila que hice tarea hoy, Rayo McQueen y el neceser. Estas son mis tareas, por eso las dejo ahí a la mano. Entonces, no, mire, todas mis cositas, todos mis llaveritos, todo, muchachas, miren, llaveritos de perritos, de gaticos, de todo eso, miren. Todo eso. No es que, oye, yo tengo que como que mostrarles a ustedes más, ¿no? ¿Cierto? Yo ando como, tengo cajas y piedras y muchas más piedras. Mi vasito del agua. Estamos en Bogotá, Colombia, chicas. Transmitimos desde Puente Aranda, Bogotá, Colombia.
Chachi, buenas noches. Noemí, buenas noches. Ay, muchachas, ya voy a dejar de hablar menos y tejer más. Pero sí están bellas las mochilas, está bello todo. Anímense, muchachas, a tejer, no dejen de tejer nunca. No dejen de tejer nunca, nunca, nunca. Acá terminando. Listo. Listo, corazón, mi corazón. Este muy bien. Este dejo 2 libres. Más la piedra que le sacan. Ay, no, Geraldine, esa sí no, mi hija, esa no tiene costo. Esa no hay forma de decirles, muchachas, cuánto vale mi paciencia. No le digo que es que ese pite de tela, ¿qué iba a hacer con eso? Y yo, no, 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 yo sé qué hago con los pites de tela. No, muchachas, si yo voy a hacer una mochila, yo no necesito más que el pedazo que me enviaron hoy, con eso ya saco mi mochila. Eso sí, solo me sale una, no importa. Yo quería para mi colección al menos una, me llegó una de cada una, eso era lo único que yo quería. Entonces quedé satisfecha. Satisfecha que al menos tengo para mi colección. Lo que pasa es que ahora para Día de Madres es muy bueno tener cantidad, variedad y obviamente calidad. Por eso yo lo estoy promocionando con tanto tiempo, porque ahí es donde es calidad, hacerla con calma, que no me toque todo de afán para que sean mochilas de calidad, mochilas hermosas. Y en mi caso yo quiero tener muchas, pero diferentes, no repetidas. A mí no me interesa sacar una colección de mochilas del mismo diseño. Colecciones, en mi caso, la misma técnica, diferentes colores, diferentes colores, diferentes sabores. Ahí sí cabe ese dicho, diferentes colores, diferentes sabores, porque no me interesa, acá hay uno solo lila. No me interesa lo mismo de lo mismo. Entonces, por eso, muchachas, quiero tener de la colección. Creo que ya completé las 12, colección de 12 mochilas, pero cada una única. No voy a hacer 2 mochilas iguales, sino una diferente. Acá que va. Acá estoy terminando. Ah, sí, señor. Acá van 2 lilas. Patti, muchas gracias. Primera vez que veo su clase. Me encantan sus bolsas. Qué gran talento tiene usted. Gracias, señora Patti. Cheque mis redes sociales. Ahí encuentra cantidad de cosas maravillosas. Estamos como Creaciones Mari Crochet Colombia. En todas las redes sociales. En todas, en todas, en todas. También tenemos una página donde hacemos en vivos todos los días de 7 de la noche a 8 de la noche antes de venir acá a YouTube a hacer nuestras hermosas clases acá. Tejemos mucho, realmente me dedico a tejer hace ya 10 años, 100% a tejer, no hago otra cosa diferente. Bueno, tejer y hacer vueltas de mamá, porque hoy hicimos muchas cositas. Que tengo un hijo adolescente, adulto, ¿cómo será eso? Ya es adulto, cumple 19 años en marzo, ya es un adulto, pero que está en su etapa todavía de estudiar. Entonces me dedico a tejer y a consentir a mi familia. Más a tejer que a consentirlos. Pensándolo bien, es más lo que tejo que lo que consiento a esos 2 hombres. Janet, buenas noches. María Luisa, buenas noches. ¿Cómo está? Ay, señora María Luisa, ¿sí vio mi colección de mochilas? Que cada vez es más grande. Esperen que ese patrón está ahí. Yo se los he mostrado más veces, pero no está rayado, eso no se ve nada. Mire, esta es para la colección, la azul. Así que esta estará pronto así, llena de piedras, llena de cosas espectaculares. Hermosa esa colección. María Gamarra, buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? Acá terminé la vuelta 31, confirmada, la vuelta que acabo de terminar es la 31. Vamos a empezar la 32. Ahí dejo un punto libre, yo diría que para la 32, sí, dejo un punto libre. Ah, sí, claro, porque esta le falta crecer mucho. Esta al fin le hice 2 lilas, no. Esta le falta crecer bastante. Esta es la vuelta 32, la que voy a empezar. ¿Listo? Sí, señora María Luisa, gracias.
Alejandra, buenas noches, bienvenida. Ah, sí, me encantan mis mochilas. Me parecen muy hermosas. Esas mochilas me parecen preciosísimas. No, y he trabajado muy duro estos días, chicas, para tener esa colección para madres. Vea, he tejido, hasta se me han pelado los deditos por acá, como la mayoría las hago en macramé para que queden más firmes. Esta semana sí me tocó hacer como que una o dos en crochet porque no, ya el ardor en los deditos acá, como que yo decía, no, ese macramé a mí no me da gusto tejerlo. Yo siento que es muy brusco porque se teje demasiado ajustado. Entonces, por eso siento que es muy brusco. El macramé es bueno, soy yo la que teje muy exageradamente apretado y ahí es donde no es tan chévere. Pero sí, es más mi forma de tejer. No es de que el producto sea malo, sino que yo tejo demasiado apretado. Ya la costumbre, chicas, de que el crochet se teje muy ajustadito, uno hace lo mismo con el macramé y sí, la verdad, queda un poquito rústico. Este corazoncito van 2 corridos. 2 puntos corriditos, ya ahorita les leo. Pero sí están preciosas las mochilas, chicas, muy bellas. La verdad, esa colección está bellísima. Me fascina mucho la amarilla. Esta amarilla no, mentiras, esta de los claveles es la que más me gusta. No sé cómo va a quedar con, no sé realmente cómo va a quedar con las piedras y con las perlas. No sé cómo van a quedar. Bueno, esperemos a ver. Esperemos a ver cómo queda todo eso. Acá corazón, punticos en relieve, para no perder la costumbre de que todos los corazones son puntos en relieve. Sí, chicos, no me hablan por WhatsApp cualquier cosa, separen las mochilas, son 12 diseños totalmente diferentes. Venga, les muestro. Vea, está ese clavel, el amarillo, este que es un tul verde, esta que es un tul azul con flores azules, esta que es un tul beige, sí, beige, con las flores como brillanticas bonitas. Esta que es un tul rosa, este tul es rosa, no sé si se note ahí, es un tul rosa, mire. Las tengo vestidas como les mostré las otras. Este es un tul blanco y la flor es rojas, mira. Es colección de 12. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tul amarillo, flores amarillas, 8. Tul blanco, flores lilas. Y por acá me queda logo de Creaciones Mari Crochet Colombia. ¡Ay! Se ve todo mi taller. Mire esa cosa tan espectacular, ese taller tan hermoso que tengo. Y por acá tengo, es que este es el puesto de las que tengo en la mesa. Por eso se ve así despoblado. Miren, chicos. Blanca con el centro rosa. Estas están divinas. ¿Cómo la ven? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Esta es la 11. Y no sé dónde estará la 12. Esa es la 11. Yo sé que son 12. No sé dónde tengo la otra. Bueno, ahí les confirmo las 11. Porque este tul blanco con estas flores fuertecitas estaban en esta mochila. Pero para poder exhibir el azul me tocó quitarlo. Así que me toca armar esta. ¿Listo, muchachas? 11. Ya mañana creo que les muestro dónde está la 12. Que no la tengo acá. No sé. Yo sé que son 12. Pero no sé por qué no me aparece la otra. ¿Listo? Ahí están. Hermosas. Venga, sigo trabajando porque me pongo a echar chisme con ustedes. La emoción es mucha. Oiga, ¿cuál es la otra? Yo que hice mi otra mochila. Creo que se cayó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Será que eran? Si yo me confundí. Bueno, yo les confirmo mañana. Les confirmo mañana si es falta alguna. O si eran 11. Es que, a ver, tenía 9. Sí, tenía 9 y me llegaron. Me llegaron 2. Esa blanca. No, a mí me falta una. Yo se las busco. María Luisa, gracias. Alejandra. Rosy dice saludos desde Perú. ¿Cómo está, señora Rosy? Bienvenida, Geraldine, profe S. Rayito, se te cayó una. Sí, cierto que sí.
Feliz día, gracias, bienvenida, feliz día. Saitón, hola, buenas noches. Celeste, buenas noches. Estela, buenas noches, bienvenida. Sí, chicas, mañana que las tenga ahí todas puestecitas se las muestro, pero sí creo que la colección es de 12. O ese es mi propio. Ah, no. Son 11. La 12 es una negra, pero adivinen, no ha llegado. Ya recordé. Porque yo decía que la colección eran 12, porque estaba esperando esta, la azul, y falta por llegar la negra. Ah, sí, perdón. Sí, la colección es de 12 porque falta por llegar la negra, ¿listo? Entonces sí, falta una tela negra con flores. Es mi colección de 12, las que les acabo de mostrar, más una que es negra. Sí, yo decía, pero yo sé que son 12, mi colección es de 12. Sí, la tela negra, esperemos cuando llega, para presumirla, para presumirla, para presumirla. ¿Cómo la ven ustedes, muchachas? 1, 2, 3. Esta es la vuelta, 32. Sí, chicas, por eso no tengo las 12 acá, porque falta la tela negra. Yo sí sabía que me faltaba una. Es esa. Con esa ya quedó con la colección de 12. Yo sí decía, la colección es de 12, porque yo tenía planeado, presupuestado las telas que me llegaban, y faltó fue esa. Pero sí llega, sí llega. Si alguien quiere la mochila negra, la puede de una vez confirmar, muchachas, porque sí llega. Eso sí, obviamente no llega sino una, porque no quiero colección de más, sino una tela para yo hacerme una yo misma. Porque esa, la de color negro, tiene un plus, que obviamente no se los voy a decir acá, sino cuando tenga la tela en mis manos y van a quedar fríos. ¿Quién llegó por acá? Rosy, está hermosa, la negra será espectacular. Sí, esa es la que me falta, la tela color negro. Sí, no se imaginan cómo la tengo planeada, porque es que ya la tengo en mi cabeza desde la semana pasada. Está en mi cabeza, ya listica. Entonces, en el momento que lleguen, muchachas, van a quedar ustedes frías de lo hermosísima que nos va a quedar esa mochila negra. Sí. Sí, claro, la roja con flores rojas la tengo ahí. No, ahí están, son 12. Yo sí decía, me falta una. Me falta es una para tejer. Bueno, me faltan dos para tejer. La que, de la tela que le quité para colocar la azul y la mochila negra. Me pondré a tejer. No, la tela negra. La mochila no va a ser negra. Aclaro. La tela que me traen para la mochila es negra. Esto sería algo así, pero negra. Pero la mochila que yo voy a tejer para esa mochila, para esa recamada, no es color negro. Confirmo, no va a ser color negro. Por eso les digo que es espectacular, porque no la voy a hacer color negro. ¿Listo? Este corazón de melón que va acá. Aquí va. Y ya no, no, acaban dos, no, déjelo así, déjelo así. Y este va corridito todavía. Sí, muchachos, ahí les confirmo cómo vamos de bien. Sí, Geraldine, claro, la que vamos a hacer, pero entonces la tela es color negro, la mochila no. No les puedo decir el color todavía, pero porque en mi cabeza ya está la idea y pues cuando me llegue la tela, obviamente confirmado. Entonces, ay, sí, yo me la imagino, me sueño esa mochila color negro, como la tengo pensada en mi cabecita. Es espectacular. Entonces, sí, chicos, ahí vamos con todo esto. No, claro. Y yo sí decía, me falta una, pues la color negro. Esa azul está muy bella. No, la de los claveles también me fascinó. Esta de claveles es muy bella, muy diferente a las otras. Y eso es lo que queremos siempre, tener cositas como tan diferentes, tan exclusivas, no lo mismo de lo mismo, sino cositas diferentes, chicas.
A mí me gusta mucho, mucho eso, poder sacar cosas diferentes. Me aburre todo lo que es igual, no. Y hasta para tejerla y recamarla. Bueno, de las mochilas unicolor, se pueden imaginar cómo me he aburrido tejiéndola, pero la motivación de saber que ya termino mochila, la visto y empiezo a colocarle perlas y cosas hermosas, es como lo único que me da moral para tejerlas. Porque el resto, ay no. A mí lo mismo no. Yo digo nomás, vea, por acá tengo una que empecé. ¿Dónde es que la? Acá. Miren, chicas, vean. No, no les miento que estoy empezando mochilas y más mochilas y más mochilas. Esta es para esta tela, porque como la quité, esta tela estaba con esa mochila. Pero como llegó el azul, yo le coloqué el azul y le quité esta tela. Entonces, esta es para vestir esta tan bonita, colores pasteles, hermosa. Mírela, ahí la tengo. Entonces queda dura, queda firme, mire, con macramé. Ay, me maltrata mis manitos el macramé, no me gusta. No me gusta pues por la forma que yo tejo tan apretado. Si yo tejiera un poquito suelto, me encanta el macramé para las personas que tejen suelto, no es tan complicado. Pero en mi caso yo tejo muy, muy, muy apretado. Entonces en mi caso por eso no me gusta mucho. Porque sí tejo muy apretado. Hola, señora Luisa Puertas. Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está? Sí, muchachos, voy a dejar entonces esta vuelta 32 empezada para que ustedes la terminen. Yo terminaría para mañana la vuelta 32, la 33 completa. La 32 pues les dejo la mitad empezada. La 33 la hago completa y la 34 sí solo la mitad. ¿Listo? Entonces para mañana tarea. Terminar la 32, que es esta, que ya se las leo. Yo tengo que hacer la 33 completa y la 34 empezada, la mitad nada más. ¿Listo? Esa es mi tarea para mañana con esta mochila para que ya le saquemos pasadores. Ya me quedarían faltando cuántas vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Me quedarían faltando solo 7 vueltas para terminarla. Que yo creo que mañana les tengo esa tarea y para pasado mañana sí ya está terminada. Para que le saquemos pasadores. ¿Listo, mis niños? Porque sí toca sacar pasadores. Y esta es punto sobre punto. No, todavía no lo voy. ¡Ay, sí! No, le saco punto sobre punto más arriba. En la próxima vuelta. María Caicedo, buenas noches, bienvenida. Gracias, señora María. Miren esas mochilas recamadas, los hermosas. María Caicedo, buenas noches. Meli, buenas noches, la felicito. Gracias, Meli, gracias, tan bella. Gracias, chicos y chicas, por acompañarme. Nada, súper contenta. Una semana más empezamos, una semana más para dejar volar nuestra creatividad, estar acompañaditos, ser generosos con las bendiciones y lo que decimos, lo que hacemos, chicos, siempre buena energía, generosos con los demás, con los deseos, con las ganas de trabajar, hacerlo con ganas. Chicos, ponerle ganas a la vida es muy importante. La creatividad, en mi caso, gracias a Dios es abundante, pero ser generosos, chicos, y enseñar lo que sabemos, en mi caso, la creatividad que todos los días me levanto, que todos los días estoy como con esa energía alta, es muy importante compartirla. Es muy importante compartir esa creatividad. No quedarme con lo maravilloso para mí solita, no, compartir, ser generosos con las personas que nos rodean, de que si estamos, en mi caso, con la creatividad alta, estamos con la energía alta, compartir todos esos sentimientos, que las personas sepan que estamos mostrando, inspirando, que estamos ayudando
a que usted también tenga esa creatividad alta y tenga ganas de levantarse y de hacer algo. Que se inspire, que diga, ya, me voy a levantar, voy a hacer, mire eso tan bonito, mire que sí se puede, mire cómo se puede combinar, mire que sí se ve lindo. Cuando a mí me llegó esta tela blanca con amarillo, me decían, ay, qué pesar no haber llegado con otro color. Y yo, ¿cómo? Si el amarillo es maravillosamente hermoso, es espectacular. Ay, ¿será? ¿Y cómo lo combina uno? Que es que cómo le combina uno las piedras al amarillo. Y yo, mire, mire, tonitos, tierrita, cafecitos, esto es perla, amarillito, cristal, porque tiene mucha piedra cristal. Esto es cristal, totalmente cristalina, miren. De todas las maneras posibles, habidas y por haber, se puede combinar el amarillo. Entonces es eso, muchachas, mostrarles las cosas tan maravillosas que podemos hacer sin necesidad que se vuelva algo aburrido. Entonces, no, yo sí estoy feliz. Ay, acá iba un puntito, no. Y acá, 3 lilas. No, solo 2. Entonces, sí, chicas, inspirarlas para que sí se animen muchachas a hacer cosas hermosas, no se queden en lo mismo. María Luisa está quedando linda. Sí, gracias, señora María Luisa. María Blanco, buenas noches. Betty, buenas noches, qué hermoso trabajo. ¿Cómo se llama esa técnica? Yo trabajo con técnica Guayú, pero estos son puntos en relieve. Los utilizamos para darle textura a la mochila. Me gusta mucho para darle textura, pero me encanta muchísimo porque sí se ve la diferencia de los puntos normales y el punto en relieve. Le da mucha profundidad, me gusta, me gusta. Entonces, pero en sí yo trato que sea técnica Guayú porque los hilos se guardan, los hilos alma, se trabajan con varios hilos, se hace cambio de color, estamos utilizando punto bajo en V y lo estamos mezclando con puntos altos en relieve. Pero en sí trato de guiarme mucho por la técnica Guayú, como no de alejarme mucho de la técnica original, que en este caso sería la Guayú. Tenemos muchas cositas en nuestro canal, pueden checar, miren las redes sociales que tenemos trabajos maravillosos, hermosísimos. Entonces, chicos, no dejen de tejer cualquier pieza, por pequeña que sea. En esta técnica maravillosa es una obra de arte, realmente es una obra de arte lo que ustedes realizan, porque pues son piezas únicas y nosotros les damos el toque, o sea, cada tejedora siempre termina dándole la calidez, el cariño, las terminaciones y la calidad que quiere. Entonces, termina siendo piezas de artes espectaculares. Si no tienen, en mi caso, yo trabajo hilo macramé, hilo crochet, lo tejo con aguja 1.75, es el gancho que yo utilizo. Si no tienen un material parecido, trabájelo con cualquier material que usted saque amigurumis. Le va a funcionar bien. No es lo ideal porque se trabaja con hilo acrílico, pero si usted hace amigurumis, con cualquier material que usted esté tejiendo amigurumis puede sacar las mochilas, para que no sea como que si no encuentro el material no empiezo. No, empiece con lo que tiene y poco a poco va descubriendo materiales que le pueden funcionar mejor. Bienvenidas, gracias Patti Sánchez, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Chicas, les leo, esta es la vuelta 32, que es la que voy a dejar empezada, pero mañana voy a tener terminada la 32, la 33 y de la 34 voy a tener solo la mitad. Yo doy por hecho que esta 32, vamos a decir que vamos a empezar acá para no dividir los puntos beige. Y en el momento que vaya creciendo este corazón, lo vamos corriendo y ya para que no dividir estos puntos acá, sino dar por hecho que estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos dorados, 3 lilas, 4 rosas, 2 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dorados,
1, 2, 3, 4, 5 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rosas, un lila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 rosas, 2, 4, 5 dorados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fucsias, 2 lilas y acá empezamos la otra mitad. Recuerden que este patrón son dos partes. Esta es una parte y acá está la otra parte, que la idea es que quede exactamente igual, que se vea exactamente igual. ¿Listo? Entonces múltiplo de, creo que es múltiplo, este es de 60, de 80, creo que es múltiplo de 80, creo que este patrón, ve, no supe, el fondo lo tejimos de cuántos puntos, no muchachas, no recuerdo de cuántos puntos tejimos el fondo, pero sí sé que lleva dos partes exactamente iguales. Tatis, buenas noches, bienvenida. Con el marca se puede hacer, sí, con el macramé se puede hacer también. De hecho, con cualquier material se puede hacer el punto en relieve. Lo único es que quede ladrilladito, que no quede como que alargadito, sino ladrilladito. ¿Listo? Entonces acá se empieza la otra mitad, exactamente como se tejió de este gancho a este gancho, así mismo se va a tejer esta otra mitad. Entonces este gancho lo coloco acá para saber que los beige van junticos. ¿Sí ven? Solo para eso. ¿Sí ven? Empecé acá con todos estos beige y termino acá. Así que esta otra mitad empieza con todos estos beige y sigue en ese mismo orden. Rubiela, buenas noches, bienvenida. Petty, gracias por compartir. Iré a ver su canal. Gracias. Y chicas, revisen todas mis redes sociales. Tengo el perfil, todas las redes sociales, chicos. Creaciones Mari Coreche Colombia. En todas las redes sociales estamos. Les agradezco si se suscriben, si le dan me gusta, si comparten. Gracias, chicos. Nos vemos mañana. Mañana voy a tener muy avanzada porque me faltan 7 vueltas y yo voy a tener avanzada 3. Y para pasado mañana ya terminamos. Colocamos pasadores, cordón, pompón, fajón y swan, se acabó. Que muchas gracias por todo. Ahí las dejo con estas preciosas mochilas recamadas. ¡Ay, qué hermosas! Gracias, muchachas. Nos vemos mañana. Dios mediante. Gracias por la compañía.